sumo también agradecer de parte de Juventud, agradecerles por habernos invitado, agradecerles por esta apertura para dejarse incomodar un poquito por nosotros, agradecerles por este espacio que creemos firmemente que es un camino que empieza, que ya, si bien hemos tenido otros encuentros, pero bueno, es un camino que a poquito vamos puliendo para poder ser iglesia que camina junta. Así que bueno, eso en primer lugar. Bueno, sumado a este agradecimiento, como decía Noé, entendemos que este es un comienzo. Seríamos necios nosotros pensar de que hoy nos vamos con nuestros espacios pastorales resueltos. Pensando y hablando con los chicos, con los jóvenes, veíamos, hubiese sido también lindo y propicio a lo mejor la participación de pastoral vocacional, ¿sí? Para que ellos puedan ayudarnos también a ir viendo y creciendo en este camino de discernimiento, ¿sí? Creemos que ha sido muy rico el trabajo en grupos, de poder encontrarnos con otras realidades, de ampliar la mirada mucho más de nuestra realidad que nos toca. Pero también creíamos importante que esto también no es muy lindo, pero no puede quedar acá, sino que tenemos que llevarlo a nuestra pastoral ordinaria, ¿sí? Animarnos, una de las preguntas de la evaluación era eso también, cómo podemos en nuestra pastoral ordinaria, en el día a día, ir creciendo en esto. Sí, otra de las cosas también que fueron surgiendo como resonancia de este compartir, bueno, fue el tema del acompañamiento. O sea, muchos se mostraron por ahí como deseosos de saber cómo acompañarnos. Y bueno, y nosotros nos queda esto, que es lo que también nos iluminó durante todo el fin de semana. La pedagogía de Jesús, la pedagogía de Jesús con los discípulos de Maús. O sea, eso, del estar, del caminar al lado, caminar con, de acompañar y simplemente escuchar. Por ahí no buscar respuestas acabadas o modos o métodos, sino por ahí estar y acompañar. Quizás creo que eso es lo que más nos está faltando a los jóvenes, es un espacio de escucha, donde nos sintamos de verdad escuchados. Otra de las cosas que veíamos, es importante tenerlo presente para nuestra vida pastoral, tanto en familia como en juventud, es que son dos espacios, tanto la familia como la juventud, que siguen construcción, ¿sí? Tiene un dinamismo mucho más rápido del que nosotros podemos evaluar y podemos atender, ¿sí? Simplemente compartíamos por ahí en los grupos, si miramos la juventud y la familia de unos 50, 60, 70 años atrás, nuestros bisabuelos, abuelos, nuestra familia y nosotros, es como ha ido cambiando y se ha dinamizado mucho más rápido de lo que nosotros podemos esperar estos espacios. Por eso, por ahí cuando hablábamos del discernimiento en los jóvenes, al matrimonio, veamos esto también de la edad. Porque no es lo mismo de los jóvenes que nosotros hemos estado hablando, adolescentes o jóvenes de 20 y algo de años, cuando hoy el matrimonio quizás se ha postergado a 30, 40 años y es una realidad totalmente distinta, donde la mujer tiene otro lugar, otro espacio que antes no lo tenía, con la opción profesional por el trabajo, y el dinamismo de la familia en eso también ha cambiado. Entonces, comprender esto, que seguimos construyendo a la juventud y a la familia, nos va a ayudar a no quedarnos estáticos con algo que conocemos y ya hemos trabajado y que venimos trabajando hace un tiempo, sino que tenemos que seguir buscando y seguir trabajando para saber acompañar a los jóvenes y a las familias del mundo de hoy. Bueno, por ahí para cerrar, lo que también había surgido fue esto de, bueno, creemos que de ambas partes tenemos que poner todo el empeño para poder caminar juntos, pero bueno, como pastoral de juventud, el compromiso de abrir nuestras puertas para que también ustedes conozcan nuestros modos, nuestras formas, y o sea, dejarnos interpelar, así como ustedes se dejaron interpelar en esta junta, digamos, en su espacio, y así a poquito ir poder construir este camino juntos. Gracias. Muchas gracias.
en estos 2 días nos hemos alineado en estos 2 días nos hemos alineado detrás de la palabra, desde la oración, desde las palabras de Monseñor Giovando, la charla con los jóvenes, la adoración y ahora la charla con la licenciada Liliana. La palabra estuvo allí y nos hemos, vuelvo a repetir, alineado detrás de ella. Hemos caminado con esto. En estos 2 días hablando con gente, con ustedes, ¿no? Me decían, ay, yo no quería venir, la verdad que no tenía ganas de tan lejos. Pensaba, me van a preguntar qué hiciste, cómo lo hiciste. Y la verdad, me encontré con que no me preguntaban qué hicimos y cómo lo hicimos, sino que se preocuparon por abrirme el corazón y llenarlo del amor de Dios. Y creo que esto es muy importante. Es una forma distinta de encarar una labor. Encarar una labor con amor, teniendo siempre presente la palabra del Señor. Y detrás de esa palabra del Señor poder caminar, acompañar, escuchar, estar, pero sin olvidarme que en ese camino el Señor va a ser mi norte. Así que creo que es lo más rico, o una de las cosas, una de las riquezas más grandes que nos llevamos de estos 2 días acá en Arredonda. Muchas gracias. Bueno, yo quería compartir 3 cosas que me llevo, digamos, de la Junta, como para poner en marcha, ¿no? Como había dicho Nicolás. Una, el camino con los jóvenes, como nos dijo el padre Gustavo, de nosotros imbuirnos de su empuje, que me da ganas, digamos, me da entusiasmo y me da ganas porque es como algo que se puede renovar. Y ver cómo podemos transmitirle, como nos había dicho el Papa Francisco, la sabiduría del adulto. Y les quería contar esto porque yo creo que inclusive la palabra sabiduría por ahí hasta les puede chocar. Quizás porque se tome como el que se la sabe todos. Yo creo que simplemente los adultos lo que les podemos transmitir son todos los tropezones que tuvimos. Y las caídas y vueltas y caer y caer y caer. Y quizás cuando les contemos cómo nos caímos tantas veces y de alguna manera nos logramos enderezar, les podríamos dar alguna ayuda para ese discernimiento, o sea, contarles las caídas. Lo segundo que me llevo como para trabajar es este tema del discernimiento, que fue muy hablado, muy trabajado, y me estoy llevando como un pasito más, digamos, ¿no? Porque creo que es muy humano que a la hora de pensar en discernimiento, sin querer, resbalemos en 2 situaciones. Una, de llegar a un lugar donde parecería que toda la elección es nuestra y donde despacito nos vamos resbalando y nos olvidamos que el discernimiento a una vida es a una respuesta, a un llamado. Y me llevo esto de tener más conciencia de que todo discernimiento tiene que empezar con mucha humildad. ¿A qué me llamás? ¿A qué me llamás? Que lo hablamos en el taller, en el último grupo que tuvimos. ¿Dónde me necesitas, Jesús? ¿Cómo querés? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Y poder empezar ese discernimiento siempre desde ese lugar, para poder llevar este desafío como una fe encarnada, ¿no? Algo que podamos vivir y que además no es solo un estado de vida, es a diario. Es quizás algo de todos los días. ¿Cómo me necesitas hoy? Como nos había dicho Juan 23, solo por hoy. Por ahí podríamos empezar solo por hoy, dónde me necesitas y cómo me necesitas. Y yo creo que eso nos va a facilitar el discernimiento y nos va a quitar quizá la ansiedad también. A veces cuando Nicolás dice, es tan distinto lo de hoy de lo de antes, y es real, es muy distinto.
pero Jesús es el Señor de todos los tiempos. Entonces, si yo todos los días le digo dónde me necesitas, me va a ayudar. Y lo tercero que quería agradecer, bueno, quiero agradecer a todos los jóvenes, no me sentí incomodada en ningún momento, pero les quería agradecer especialmente ayer, porque con esta decisión de haber personalizado a María y José, cuando hicimos la adoración eucarística, fue la primera vez que me pasó porque la que hizo de María era como chiquita, flaquita, no sé dónde estaba. Y el que hizo de San José, por momentos miraba con una mirada como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? Era buenísima tu mirada, porque era tu mirada, o sea, fue la primera vez que yo pude sentir a María y José con esa vulnerabilidad que deben haber tenido cuando fueron caminando en el gentío a Belén y después en Nazaret y en Jerusalén, y los vi a los dos y fue la primera vez que dije, wow, pero ellos también eran vulnerables. Pero ¿qué pasa? Se entregaron totalmente. Entonces cuando vos te entregás totalmente, Dios toma la posta y te pone fuerte, no hay nada que hacer. Gracias. Bueno, a mí no me dijeron que tenía que hablar, así que sentarme acá. Coincido y doy fe de que los tiempos son distintos. Tengo bastante experiencia al respecto, por mirar. Yo quiero agradecerle a los jóvenes, me llevo esto fundamentalmente, en el trabajo de los grupos, que en el grupo nuestro eran 4 o 5, ¿no? Yo digo, una de las chicas. 6 eran, bueno. Un privilegio, porque todos tenían 1, 2, algunos. Yo tenía 6. Fantástico. Me llevo una sensación imponente de que se puede, que yo puedo acercarme y que me reciben. Mi sensación anterior era que, bueno, no sé si me van a escuchar, si me van a entender, si les importa, si les parezco que que viene a echarme, no. Muy abiertos, muy francos y con el idioma que ellos tienen, que me parece muy... Es divertido, más o menos lo conozco, pero me parece un idioma franco, abierto, y me parece que, aunque a lo mejor no lo están diciendo mucho, yo creo que están entendiendo un poco más de lo que creemos, de lo que nosotros pensamos, queremos, digo, para ayudarlos o para poner a su disposición en muchas cosas, ¿no? Fue muy lindo. Tal así que les digo que en el segundo grupo se intercambiaron algunos, ¿no? Bueno, a mí no cambia nadie. Yo de acá no me voy, vos me querés sacar. Yo de acá no me voy porque esto es riquísimo, es fascinante. Y creo que este comienzo, por lo menos para mí personalmente, de conversar con los jóvenes, ha sido una bendición de Dios en este fin de semana. Lo tengo que aprovechar, lo tengo que sacar el jugo al máximo posible para poder estar a la altura de lo que ustedes necesitan de nosotros. Y lo pongo a disposición de todos. Lo que yo pueda dar, estoy dispuesto a darlo sin ninguna contrapartida. Muchas gracias. Me dijeron que hable al final. Me agarró de sorpresa. Bueno, yo me paro de efecto docente, como le pasó a Liliana, veo que ella también se para. ¿Cuántos son mayores? Levanten la mano, ¿cuántos tienen más de 60 años acá? Ahora levantaste la mano, ¿no? No, levanté. El 40% de la gente que está sentada acá. ¿Saben cuál es el problema que tienen los mayores? Y acá les pido un trabajito de discernimiento, jóvenes y grandes. En verdad, si discernimos sobre nuestra vida tiene distintas etapas. De chico, de adolescente, de joven, de adulto, de persona mayor.
¿cuál es el problema de negar? ¿Por qué negamos que somos del área de adultos mayores? Porque todos decimos, yo hago pastoral prematrimonial, pastoral bautismal, casados en segunda unión, todos, pero, a ver, cuando el otro día estaba con una persona preguntándole cómo fue la campaña, ¿no? Una delegada de una diócesis grande. Y me dice, bárbaro, hicimos talleres, hicimos todo, pero nadie se enganchó en hacer un grupo de adultos mayores. ¿Y quién te dijo que tenías que hacer un grupo de adultos mayores en las parroquias? En la década del 80 repartíamos esto. La idea fue armar grupos de adultos mayores en las parroquias. Y como iglesia lo logramos. Casi todas las parroquias del país tenían grupos de adultos mayores. En ese momento se necesitaba reunirse, que tengan un ámbito social. Y a los mayores de esa época les gustó. Al mayor del siglo XXI es como todos ustedes. Necesitan la actividad, necesitan llegar. Entonces, la propuesta que hizo Liliana, en verdad es llevarla a las parroquias. Es que las parroquias tengamos también un centro de educación sexual para el amor. ¿No podemos convocar a los mismos de nuestra edad para formarlos y llevarlos a ello? ¿No pueden ser misioneros familiares? ¿Por qué cuando hablamos de adultos mayores estamos nosotros? Les pido un trabajo de discernimiento en esto. Nosotros mismos estamos discriminando porque estamos pensando, los encerramos en el grupo de adultos mayores parroquial. Cuando en verdad, nosotros mismos que somos mayores, estamos en muchas otras actividades. Entonces la propuesta es esa, me quedó esa propuesta, perdónenme que se los diga tan francamente, pero no podemos convocar a los mismos de nuestra edad, los que son mayores, y decirle, che, ¿podemos intentar otra cosa? Abo, con sus, ¿cuántos años Abo? 72 años, acaba de decir, fue fenómeno, me sentí re bien con los jóvenes, logré llegar. ¿Por qué nosotros mismos estamos negando la realidad? Y la negación es una forma de discriminación. Lamento ser tan terrible, pero quiero que realmente logremos abrirle las puertas, abrirnos nosotros las puertas en esta etapa de la vida y llevar a ser misioneros familiares. Lo que propuso Liliana es un gran desafío, la licenciada Olivieri. Un gran desafío. ¿Tenemos gente para hacerlo? Muchas gracias. En mi grupo había varios representantes de movimientos, pero la verdad es que un tercio de los participantes eran jóvenes y fueron alimento de ese diálogo que nos fue dando la pauta de lo que, hacia dónde pastoralmente teníamos que ir caminando. Cosas que, algunas ideas que surgieron como fuerte en este trabajo en grupo. Por un lado, la importancia del discernimiento, o sea, hubo acuerdo en esto, ¿no? Tanto los adultos como los jóvenes nos expresaron sus necesidades y claramente una pastoral con eje en el discernimiento, y esto fue muy iluminador, la lectura que el padre Gustavo nos guió para reflexionar al principio, el principio de Maús, Felipe y el eunuco. ¿Cuáles eran los procesos, las disposiciones de ambos lados para que ese discernimiento funcionara? Y rápidamente, voy a tratar de sintetizar, salieron muchas ideas, pero yo diría que me quedo, o quisiera compartir acá, dos ideas fuertes, como elementos fuertes de componentes del discernimiento que son muy distintivos con respecto a los procesos pastorales que normalmente estamos acostumbrados a llevar adelante. Y surgieron en el propio grupo, ¿no? Un elemento es, el discernimiento es uno a uno. El uno a uno, el cuerpo a cuerpo, el juntos en el llano. Como decía Gustavo y Cristina, nadie adelante, nadie atrás, y mucho menos arriba, en ese uno a uno. Y los jóvenes nos hablan un poco, ¿no? Que se sienten como mirados desde arriba, ¿no? Entonces, este uno a uno tenemos que reconocer que tiene un efecto muy fuerte en la forma que llevamos adelante nuestra actividad pastoral. ¿Por qué? Porque como el grupo salió, muchas veces, muchas de nuestras actividades y cursos están pensadas en alguien hablando a un grupo. Es mucho más eficiente, es productivo, necesito menos voluntarios, la productividad aumenta, digamos, eso me dedico yo en mi carrera,
Pero la verdad es que no es lo que Jesús nos enseña. No es como lo hace Jesús. Y es muy revolucionario esta idea. Tiene muchas implicancias. Y el otro punto es, muchas de las problemáticas que hablábamos, por ejemplo, para mencionar una, la adversión al matrimonio, ¿no? la adversión nupcial, podríamos poner ese título. Cuando las analizábamos, en definitiva descubrías que hablamos de testimonios, de vida, de los padres. Había sido un proceso, ¿no? Entonces, un poco el acento, y hoy Liliana nos hablaba de 15 años, un proceso de 15 años de formación. Entonces parecería que nos permitimos que se nos escape la tortura durante 15 años y a último momento queremos hacer maniobras de aproximación para invocarle la pista, digamos, ¿no? Que consideramos correcta. Entonces, esta mirada de procesos más largos de formación y por otro lado de procesos de acompañamiento más de mediano plazo, como son los discernimientos, cambian tremendamente. Una cosa es dar una charla prematrimonial a un grupo de 20 personas y otra cosa es, como recomendada, ¿no? Matrimonio con la pareja, acompañarlos. Implicancias de esto tremendas, y tengo que ser breve, pero desde el punto de vista organizativo, organizacional si quieren, nos lleva a la necesidad de, primero, una conversión personal como agentes pastorales, que son ustedes, que somos nosotros. Segundo, una transformación de cómo nos organizamos, que es enorme, porque para hacer el 1 a 1 requerimos muchísimo más gente comprometida, muchísima más participación. Hay que darles espacio, hay que darles cancha, hay que motivarlos. Y muchas veces no lo logramos. ¿Por qué será? Estructuras verticales no ayudan a la participación, la desalientan. Esto lo sabemos más allá de nuestras experiencias en la iglesia en particular. Entonces, hay cambios muy profundos que tenemos que hacer en la forma que nos organizamos, en nuestra propia actitud. Yo agregaría que más que estar tan atentos a tratar de maniobrar para obtener un resultado de último momento, ¿no? Bueno, se casaron, ¿no? Quedamos tranquilos, se casaron, o más o menos invocaron la decisión, o decidieron tristemente lo que yo pensaba que era bueno para ellos, ¿no? Claramente los jóvenes gran resistencia a ese tema. Con todo ello, no estamos respetando su libertad. En vez de esas maniobras de último momento, un compromiso de más mediano y largo plazo, con mucha más participación nuestra. Esto requiere, en CELAM, en septiembre, en el encuentro de Pastoral de Familia, se hablaba de la conversión pastoral, que requiere una conversión personal, pero también una conversión de nosotros como iglesia, de cómo llevamos adelante la pastoral. Hay muchas ideas, hay muchas ganas, hay gente que siente que tiene la respuesta, pero la realidad nos habla y nos confronta con que no estamos haciéndolo bien, estamos llegando tarde sistemáticamente. Así que, bueno, andamos con gran transformación y reconocimiento como el eunuco, muchos nos identificamos con Felipe. Bueno, yo creo que me identifico con el eunuco, que sé que no es tan simpático identificarse con este personaje, porque realmente lo primero que hizo es esa disposición de saberse en necesidad, decir, no entiendo. Una persona que tenía mucha comodidad, mucha disposición intelectual, leía para su época, y sin embargo dijo, no entiendo, necesito un guía. Y eso también es el paso que nosotros tenemos que dar. No solamente querer acompañar a otros, sino dejarnos acompañar. Y así como Felipe y este eunuco, desde lugares que eran absolutamente improbables que se encontraban, como decía el padre Gustavo, ¿no? Remoto, en el medio del desierto, ir al lado, junto al camino de los jóvenes, no entrometernos, no interrumpir ese camino, ir al lado de ese y hacernos accesibles. Y bueno, desde esa actitud, dejar entrar en ese diálogo y dejarnos también convertir en nuestra actitud, dejar de bajar línea en muchos casos, ¿no? Aunque con la mejor intención, para acompañarlos a explorar, a descubrir qué es lo que Dios Padre pensó para cada uno de ellos desde el seno materno. Desde el área de niñez les comparto algo que en estos días compartidos nos hizo arder fuertemente el corazón, que lo digo con una expresión del Papa Francisco, cuando él hablando de los niños, dice que los niños nos recuerdan, nos hacen tomar conciencia de uno de los regalos más hermosos que hemos recibido, que es el ser hijos de Dios, el ser hijos, aun cuando llegamos a la edad de adultos. Y que en este ser hijos siempre necesitamos
la compañía de otro, la mirada de otro, el caminar juntos con otros, el ir haciendo juntos el camino. Y en este camino, que algunos tienen más pasos dados, otros menos, siempre los que nos miran son los niños. Nos miran y nos buscan, nos dicen, te necesito. Y ayer Fernanda retomó una expresión también del Papa Francisco, diciendo que los niños tienen en su mirada un brillo muy especial. Y si algo sentimos en estos 2 días es que siempre necesitamos cada vez más custodiar este brillo que los niños tienen en la mirada, porque hoy ese brillo de los ojos de los niños para nosotros siguen siendo luz en el camino. Bueno, a mí me toca, según los organizadores, hacer una breve síntesis. Pero después de escucharlos, de escuchar este panel, yo creo que fueron varias síntesis sumamente convergentes, desde diversos, digamos, como ángulos. Me parece que ya casi que fue suficiente, ¿no? Yo disfruté mucho de las presentaciones de cada uno de los que integramos el panel. Pero bueno, respondiendo entonces a este pedido, a mí se me ocurría compartir con ustedes algunas palabras que se fueron repitiendo y evidentemente poniendo en evidencia realidades nuestras. Una primera que funcionó como inspiración durante todo el encuentro fue la palabra, expresada en el relato de los discípulos de Maús. Yo creo que nos acompañó e inspiró a lo largo de todas estas horas que compartimos, ¿no? Para mí, sinceramente les digo que casi que diría la primera vez que escucho cómo un relato evangélico empapa, digamos, tan integralmente la reflexión de una asamblea, y la va acompañando, digamos, a lo largo de todo el trayecto. Esto me parece importante. En esa inspiración se subrayaron, bueno, fuertemente la palabra, ¿no?, como inspiradora, de modo que la presencia de Jesús, aun cuando no haya habido muchas referencias a Él, muchas, pero la palabra sí estuvo presente. Allí se subrayó el vínculo, ¿no? Es decir, la necesidad de madurar los vínculos. Qué hermoso que esta maduración haya salido, digamos, con tanta claridad como necesidad de ser trabajada, desarrollada a partir de la luz que nos da la palabra y que nos da el misterio de Jesucristo resucitado. A ver, nosotros hoy tenemos que poner siempre, complementarlo siempre a Jesús resucitado con el crucificado. Y ya me adelanto para decir que la otra palabra que me sorprendió y que fue recurrente fue la palabra soportar. Fíjense que aquí el objetivo, digamos, de esta asamblea fue tener un diálogo, un encuentro entre pastoral del familiar y pastoral de juventud, ¿no? Que según el Papa no existe ni la familiar ni la de la juventud, sino que lo que existen son los jóvenes y los papás, las mamás y los demás, ¿no? Pero quiero decir, el objetivo fue encontrarnos en un diálogo sereno, abierto, respetuoso, creativo con los jóvenes. Qué interesante que haya salido con tanta recurrencia, como decía recién, la palabra soportar, o sinónimos de soportar: paciencia, aguantar procesos, escuchar, humildad, que siempre supone capacidad de soportar, ¿no? Esto me parece que fue un hilo conductor muy fuerte y que además nos permite, digamos, como síntesis de sabiduría evangélica para poder bajarlo a la realidad cotidiana, como nos decían los jóvenes en el primer momento acá cuando compartimos, ¿no? Es decir, cómo bajar, es decir, llevarnos realmente el deseo intenso acompañado del fervor y de la audacia para llevarlo
para llevar esto a nuestra realidad cotidiana, pastoral. Nosotros nos vamos a seguir encontrando con los jóvenes, este diálogo, este encuentro de pastoral de juventud y pastoral familiar, el desafío es bajarlo, ¿no? Bueno, en esta inspiración que nos dio el relato de los discípulos de Emaús, se subrayaron desde el comienzo, desde la primera reflexión que se presentó acá, el hecho de caminar juntos, ¿no? Después se dijo, este camino empieza, hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo siempre en la iglesia y en la realidad humana como desarrollo. Esto me parece también importante, como desarrollo, porque el desarrollo, más que la construcción, nos permite tener la idea de continuidad, ¿no? Con la crisis que viene por medio, como la epocal que estamos viviendo, que nos exige encontrarnos, ¿no? Entonces, caminar juntos era la otra frase, digamos, que nos fue acompañando hasta el final, hasta la presentación en estos paneles. La otra era escuchar y acompañar, ¿no? Acompañar con la pedagogía de Jesús. Y la pedagogía de Jesús ya sabemos en qué consiste. Consiste en la señal de la cruz. Es decir, consiste en eso que representamos con la señal de la cruz. En eso consiste la pedagogía de Jesús. Entonces otra vez volvemos a la capacidad de soportar como expresión del amor de Dios, que tiene realmente una paciencia infinita, extraordinaria, que la vamos a volver a escuchar en el relato del Evangelio, en la misa, en la parábola del Padre Misericordioso del Hijo Pródigo. Esto exige evidentemente discernimiento constante, por eso me parece que fue muy oportuno que la primera reflexión que hayamos tenido haya sido precisamente sobre el discernimiento. Creo que nos llevamos la inquietud, ¿no? La inquietud y la necesidad de discernir las situaciones, ¿no? Y de discernirlas a partir de la palabra, ¿no? Discernimiento que tiene que ser cuerpo a cuerpo, discernimiento que tiene que ser en el orden de la vida personal, para tener la gracia de la conversión personal, ¿no? Que es la única que puede orientar en el verdadero camino evangélico la conversión pastoral, porque si no la conversión pastoral se convierte en una mera estrategia, ¿no? Que no dura mucho, porque expresa simplemente, digamos, esa tentación pelagiana que llevamos todos, creyendo que si llevamos adelante una serie de estrategias o una determinada metodología, vamos a llegar a los resultados. Por eso me parece que se subrayó muy fuertemente el discernimiento. Además, fíjense, hoy hablamos de discernimiento, bueno, hoy, quiero decir, ya hace un par de décadas, pero con una necesidad cada vez mayor, bueno, porque tomamos conciencia cada vez más de que estamos viviendo una gran época de crisis y por consiguiente de extraordinarias posibilidades, ¿no? Realmente es una gracia enorme el hecho de poder vivir en esta época donde todo cambia, ¿no? Y donde estamos llamados a descubrir qué son esas cosas esenciales y qué nos trae, digamos, esta maravillosa turbulencia por la que está pasando, digamos, todo Occidente y dentro de Occidente la Iglesia, evidentemente, ¿no? El caminar juntos, iglesia sinodal, ¿no? Bueno, esto es más o menos, yo creo que fue un poco la línea de esta asamblea. Varias veces apareció, y fue también providencial que la hermana Marina haya hablado de niñez y adolescencia. Nos queda, digamos, hacia adelante como una deuda grande respecto de la niñez y adolescencia, ¿no? Es decir, pararnos juntos delante de la responsabilidad que tenemos pastoralmente hablando, y evidentemente en las familias como vienen, respecto de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ¿no? Me parece que fue hermoso lo que dijo Liliana respecto de los testimonios, ¿no? Que estamos llamados a dar, sobre todo en esta época, ¿no? De 0 a 10 años, ¿no? El testimonio fuerte era, ¿no? Fuerte, claro, el testimonio fuerte, que es el testimonio de la coherencia, fundamentalmente, ¿no? De la coherencia
herencia evangélica, etcétera, etcétera. Probablemente hacia adelante tendremos que ir pensando, ¿no? Cómo, digamos, encarar juntos una reflexión sobre esta realidad familiar y eclesial y realidad, digamos, del momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Los tiempos, termino, los tiempos son, a ver si logro, son distintos, ¿no? Esta frase también fue bastante bueno, esto expresa evidentemente el momento de crisis, debe tener un montón de cosas nuevas, pero en el fondo, también tenemos que lograr decir, no son tan distintos, porque seguimos siendo humanos, y en las cosas fundamentales tenemos las mismas necesidades, nosotros adultos y los jóvenes, es decir, la necesidad de caminar juntos, y de lograr construir, digamos, un camino juntos sobre bases sólidas. Y no lo podemos hacer solos, ni solo los adultos, ni los jóvenes solos por su lado, sino juntos a partir del fundamento que descubrieron los discípulos de Emaús, ¿no? Que es el encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Que es el encuentro con Él, aparecida, después Francisco. Se insiste fuertemente en la capacidad de recuperar todos esa dimensión discipular para poder juntos realmente llevar adelante algún proyecto misionero, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios, además la lluvia esta mañana fue un signo de que realmente esa gracia quiere mojarnos. Ojalá que salgamos empapados.